Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. El podcast donde tus amigos Carlos Cámara y Antonio Torres nos permanecemos invariantes en cada carga de página para que tus webs sean lo más rápido posible y así puedas vender más. Y con todos nosotros tenemos al inigualable Antonio Torres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Antorrio, me has dicho. Me ha gustado. No sé lo que he dicho. Antorrio Torres. Esta es la hora de grabar que no me viene bien. Esta es la mala hora, ¿no? La mala hora. A ti a las 5 solo a de las 6. mañana. A partir de las 6 es buena hora. Ya más 5:30, tarde de eso, 6, sí. Eso. a partir de las 7 de la mañana ya decaes, ¿no? Ya el café te empieza a dejar de hacer efecto. Ya estoy cansado. Necesito. Bueno, el café no me deja de hacer efecto nunca porque yo tomo el café de nuestro amigo Félix de cafetearte.es y entonces un café buenísimo que te dura todo el día. Ya, yo antes tomaba café, pero a todas horas. Y ya con Félix lo tengo que tomar, ya a partir de las 6 no lo puedo tomar, pues ya si no, no duermo. Es un café. Claro, tienes que dosificar, ¿no? Ya tiene que ser poquita, una dosis pequeña, ¿no? Te pides el café de la casa intenso y ya no duermes en una semana. Dios, madre mía. Bueno, eso está bien, ¿no? Para los que tienen sueño estaba ahora. investigando, el ejército de Estados Unidos lo estaba investigando para ver si lo podía dárselo a los soldados y que aguantaran ahí días de campaña. Era porque era más eficaz que la coca que le dan ahora, ¿no? Bueno, ahora les dan otras cosas. Coca creo que no, pero sí les dan otras cosas. Sí, bueno, sí, el Red Bull venía de ahí, ¿no? Decían que el Red Bull venía de lo que daban al ejército norteamericano, que tenía coca dentro y tal, despabilado. No. De la coca y las bebidas hay mucha leyenda urbana, como con la Coca-Cola y demás, pero no, creo que no. Bueno, no lo sé, en verdad no lo sé. Vale. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? Pues haciendo cositas. O sea, como sabrá, agosto no parece agosto porque la gente no se va de vacaciones. Verdad, o sea, sigue habiendo el mismo curro que en enero, digamos. Así que, bueno. Y aparte de eso, bastante bien. Hemos sacado esta semana, bueno, que será la semana anterior cuando publicamos, la nueva actualización del módulo de menú, que es de los top ventas que tenemos, que se puede hacer más configuraciones, se puede añadir más bloques. La verdad que se ha quedado bastante bien. Y hemos sacado también la nueva actualización de la plantilla de Classic Blind, la gratuita, ¿no? Y la verdad que esta que nos han pedido muchas cosas, la mayoría de las cosas son configuraciones, que tú puedas configurar todos los colores de la plantilla y todo, pues, un montón de modificaciones, ¿no? Para que te valga para cualquier tienda, cualquier color y tal. Y con ancho también se pueden modificar algunos anchos, la fuente la puedes modificar y ciertas cosas. Y bueno, esos son las dos mejores así que hemos traído a la semana y estamos esperando el feedback que nos va dando la gente. Ah, qué guay. Ay, no te he preguntado, ¿ha ido algún Blinders nuevo esta semana? No. Estamos todavía. Es que las notarías están cerradas en agosto y no nos dejan firmar más. Nos han vetado. Eso explica todo. Muy bien, pues efectivamente este agosto no parece agosto. Me siguen llegando cosas, siguen clientes queriendo reunirse conmigo y no sé, yo siempre me gusta en agosto centrarme en un par de proyectos mientras que los clientes están de vacaciones, pero no creo que este año no va a ser. Va a ser un año bastante extraño en ese sentido, mucho trabajo. Pero bueno, saldremos de esta. Así que, ¿qué te parece si nos lanzamos a ver el tema del día? Venga. ¿O hacemos cambios sobre la marcha? No. No, vamos a verlo. Vamos a verlo. Y hablo tanto de cambios sobre la marcha y de cambiar el rumbo del programa porque hoy vamos a hablar del parámetro de Core Web Vitals llamado CLS, que no hemos puesto la traducción. ¿Qué significa CLS? Es un acrónimo inglés que significa... ¿qué significa, Antonio? Core... pues CLS. Cumulative Layout Shift. Ya está. Eso es. Cumulative Layout Shift. Eso. Yo lo sabía. ¿Traducción al español? ¿Tú que sabes inglés? Pues sería desplazamiento del diseño acumulado. Más o menos. La traducción chusquera sería esa. Vale. Bueno,
Este desplazamiento acumulado, de diseño acumulado, sí, esto sería el desplazamiento en el diseño, la variación de diseño acumulada en tu página. Es básicamente un conjunto de puntuaciones que le dan a tu página conforme va cambiando el diseño mientras carga, ¿vale? Sí. Y no, no es que cambie diseño así, para que lo veamos como un ejemplo, ¿no? Sobre todo cuando cambia de diseño de forma inesperada. Para verlo como un ejemplo, se me ha ocurrido un ejemplo que yo creo que es muy ilustrativo. La página más rápida del mundo es simplemente una página en blanco de HTML en la que cargues una imagen. O sea, como código HTML, el navegador primero lee el HTML y dice, "Buah, aquí solo tengo una imagen. Ya está, pues yo muestro esto." Y después se descarga la imagen. Si esa imagen que se descarga ocupa, pues yo qué sé, 2000 píxeles de ancho y de alto, pues va a cambiar muchísimo el diseño de la página, porque el navegador tenía un elemento pequeñito, no le habíamos puesto el tamaño de la imagen, y ahora de repente tiene un objeto que le ocupa como 2000 píxeles cuadrados, ¿no? En toda la página. Entonces, claro, ahí hay un desplazamiento acumulado del copón, porque de algo pequeñito, que es lo que se espera al navegador, porque no le habíamos indicado el tamaño, pues de repente ha cambiado mucho. Eso también sucede, por ejemplo, pues cuando metemos iframes o vídeos o, bueno, en fin, un montón de cosas. Ahora veremos todo lo que puede hacer que nuestro contenido cambie. Cuando hay contenido dinámico que se carga a través de una API, todo eso hace que haya un desplazamiento acumulado. Y se sucede cada vez que al cargar la página, mientras que se está cargando la página y va obteniendo el contenido, hay un cambio de diseño en un elemento visible que cambia su posición. Esto Google lo muestra muy bien en el análisis de Lighthouse, poniéndote capturas de pantalla de los diferentes momentos de carga del sitio. Entonces ahí puedes ver que si antes tenías un título a la altura del ojo, pues de repente como se ha cargado una imagen encima, ahora el título ha bajado al fondo de la pantalla. Pues eso es el desplazamiento acumulado, básicamente. Cuando el navegador no se espera que cambie el diseño y de repente cuando se carga el contenido completo ha cambiado. Sí, buena aplicación. O sea, al fin y al cabo eso, ¿no? Que no es lo mismo cuando carga totalmente que cuando empieza a cargar, digamos, en la altura del elemento, punto. Y eso provoca que lentitud, porque el navegador, los procesos internos que hace, pues tiene que como recalcularlo todo. Claro, porque para nosotros, pues la web es como es muy transparente, pero el navegador realmente tiene que decidir en qué posición pone cada cosa. No es como, yo qué sé, como montar un Lego que van moviendo piezas. Al final, internamente supongo que hace algo de eso, pero es más complejo dentro de un navegador, ¿no? Entonces el navegador tiene que volver a calcular dónde posiciona cada elemento, incluso elementos que había empezado a mostrar, ahora tiene que ocultarlos porque ya no están más abajo, en fin, que al final lo que produce es que haya una pérdida de rendimiento, no es tanto de la conexión que tengas o del peso de la imagen en sí o del contenido en sí, sino de proceso del navegador, ¿vale? Eso con navegadores viejos además se ve muy bien. Hay veces que entras con un navegador viejo en una página y te quieres morir. Pues eso, una parte puede ser el CLS. Vale. Entonces, sabiendo esto, ¿cuáles son las cosas que realmente puede perjudicar al CLS? Pues la primera la he dicho en el ejemplo y, yo creo que todos la tenemos en mente, y son las imágenes sin dimensiones, ¿vale? Sí, Nosotros, pero las dimensiones, o sea, lo normal, vale, esto es una cosa que es de lo que más mejora el CLS, pero esto se hacía antiguamente, ¿no? Meter la dimensión de la imagen dentro del HTML, pero esto se quitó porque el CSS pues evolucionó y desde ahí puedes hacerlo cualquier cosa. ¿Y para qué vas a meter más HTML cuando vas a hacerlo por CSS, ¿no? bueno, se quitó, más que quitarse, se cambió, digamos, realmente nunca llegó a declararse obsoleto, se cambió el significado de ese argumento, o se cambió cómo los navegadores utilizaban esa propiedad. Efectivamente, tú en el HTML le puedes indicar a la imagen el ancho que va a ocupar y el alto. Además, históricamente, lo que más se usaba era el ancho de la imagen.
El alto era raro que lo indicaras porque o sabías la relación de aspecto exacta o los tamaños exactos o te salía, se te desfiguraba la imagen. Entonces, al final era más cómodo indicar solo el ancho y después por CSS ya cambiabas el alto si querías o no. Incluso ya dejó de usarse para hacerlo todo por CSS y tenías como mucha más flexibilidad. Incluso podías definir diferentes anchos para diferentes tamaños de pantalla. En fin, el CSS daba mucho más juego con eso. Ahora, ¿qué sucede? Que los navegadores se adaptaron para utilizar esos argumentos para saber cuál es el alto y el ancho o la relación de aspecto que va a utilizar, que va a ocupar la imagen en pantalla. Entonces, eh, más que para indicar ahora las dimensiones y demás, lo que sí le podemos decir al navegador es la relación de aspecto usando estos valores. Hay gente que propone que en una próxima revisión de HTML se cambie el ancho y el alto por el parámetro relación de aspecto. Incluso se está proponiendo que haya un valor en CSS, una propiedad CSS que sea relación de aspecto, ¿no? Para tener un poco más claro todo eso. Pero todavía no está claro cómo, si se va a hacer ni cómo hacerlo. El caso que ahora mismo, si tenéis el desarrollo web en mente, estás pensando, pero ¿qué hago si yo en ordenador, en desktop, mi imagen ocupa 800 píxeles y en la pantalla del móvil no tengo 800 píxeles? ¿Cómo le voy a indicar 800 píxeles? Bueno, pues es lo que os comento, que cómo usan ahora los parámetros los navegadores. Los navegadores lo que hace es que sabe, o más o menos sabe qué tamaño puede ocupar en pantalla el elemento, porque eh, sabe que tiene una pantalla de 300 píxeles. Entonces, si en el argumento ancho lo indica 800 píxeles, pues él se va a llenar ocupando pues solo los 300 píxeles o lo que sea. Y después, si le has indicado el parámetro altura, en vez de usar el parámetro altura que hayas indicado en HTML, por ejemplo, 800 por 400, pues no te va a dejar una imagen de 300 por 400 porque sería un problema. Lo que hace es que con esos dos parámetros calcula la relación de aspecto y una imagen de 800 por 400, pues te la dejaría a lo mejor en 400 por 200, porque yo haga la cuenta fácil. ¿No? Entonces, digamos que te calcula la relación de aspecto y te lo deja como más sencillo todo. O sea, te lo pone como bien. Y así no tiene que recalcular cuando se descargue la imagen, ¿vale? Porque tú ya le has indicado cuál es el tamaño máximo, cuál es el tamaño y la relación de aspecto que va a ocupar. Entonces él ya sabe que en función del ancho del que dispone, pues va a tener ese alto y no tiene que recalcular casi nada. Muy bien. Vale, más cosas. Anuncios, vídeos y otros objetos incrustados al final, ¿vale? Los iframes, que no se le suele indicar dimensiones. No sé si ahora se le pueden indicar, bueno, se le pueden indicar dimensiones a los iframe. No sé si se están usando igual y después por CSS se pueden hacer responsive. Claro. Sí, por ejemplo, Entonces, lo suelen meterle. Por ejemplo, el iframe del mapa de Google te suele ya meter el incrustado con una dimensión predefinida de 600 por 400 así. Creo que era, no me acuerdo, pero vamos, que te lo mete y luego ya tú por CSS efectivamente lo haces responsive y fuera. efectivamente, pues la lógica funciona igual. Más cosas que pueden hacer que cambien este factor CLS, pues sin está el contenido dinámicamente. Por ejemplo, pues tienes una página que obtiene los datos de una API una vez que se ha cargado la página, ¿no? O mientras que se está cargando. Pues ahí va a cambiar el contenido del texto, va a cambiar, porque no es lo mismo que obtenga un texto corto que un texto largo, ¿vale? Entonces va a cambiar, mientras que está en la carga de la página, pues va a cambiar ese contenido. Pues eso no le gusta a este parámetro. Después, esos CSS de carga que tardan más de la cuenta y que no se aplican adecuadamente. Y aquí voy a enlazar con las fuentes web. ¿Vale? A todos nos gusta mucho Google Fonts. Google Fonts ha sido fantástico para que tengamos unas fuentes muy bonitas y podamos hacer diseños de forma gratuita que quedan muy bien. Y que tiene Pero 6.000 millones de fuentes.
tienen 6.000 millones de fuentes, pero además eh, cada variación que tiene una fuente cuesta descargársela y hace que Exacto. tarde un poquito más en descargársela. ¿Cuál es el tema? Que además nosotros, si tenéis la web en español, necesitamos descargarnos no solo la fuente, sino la fuente con los caracteres latinos. Entonces tarda un poco más incluso que si fuera una web inglesa. ¿Qué pasa? Que mientras que eh, tu sitio web está cargando en condiciones normales, cargas sin fuente y después ya se descarga la fuente. Si la fuente que te descargas tiene unos valores que cambian mucho el diseño porque sea más grande de lo que es una fuente normal o la fuente por defecto del navegador o lo que sea, pues va a cambiar mucho el CLS. Para esto, el remedio es hacer una precarga de la URL de las fuentes, si no me equivoco. Cuando Sí. haces esa precarga, eh, digamos que la fuente te llega mucho antes y el desplazamiento acumulado es menor. ¿Vale? Sí, a ver, también hay que decir que aquí, hablando en números generales, las fuentes, pero en particular hay muchas, digamos, plantillas de PrestaShop que cargan, no una fuente, cargan diferentes tipos de fuentes para diferentes tipos de sitios. Uno para los H, otro para el P, otro para el carrito, Y es una locura. Cuando empezamos, ya no es solamente una fuente en negrita y una fuente en regular y otra fuente en light. Aparte de eso, tres fuentes. Por tres, ya son 9 fuentes que se tienen que descargar. Entonces, vamos a minificar la cantidad de fuentes que estamos mostrando en la web. Yo, por mí, me dejaría solamente una tipología de fuente con sus diferentes grosores, pero solo una para todo. Como mucho dos, pero hay web, incluso los constructores, por eso se habla tanto de los constructores. Y uno de los problemas es que, como te deja elegir la fuente por cada trozo de texto, pues cuantas más fuentes le metas, pues más va a tardar todo en cargar. Efectivamente. Eso es otro problema. Otra cosa que relacionada con esto es cuando cargamos iconos como fuentes. ¿Vale? A todos nos gusta mucho hacer el típico El Font Awesome carrito que tiene de todo. con Font Awesome o Material Fonts o cualquiera de estas. Pero ¿qué Ujú. sucede? Que tú estás cargando una fuente completa con un montón de caracteres, con un montón de imágenes, para a lo mejor tener 3 iconos en tu sitio web y Claro. además chiquititos. Entonces, no es lo óptimo. Es mucho mejor pues cargarlas por CSV, SVG, las que necesites, y así, bueno, pues mejoras en el rendimiento, pues no tienes que descargar todo un tema de iconos para tenerlo, ¿vale? Ya. Entonces, bueno, pues, ese tipo de cosas hacen que mejore. En general, los constructores pueden servir a un propósito, pero a la hora de optimizar para el rendimiento suelen ser problemáticos y hay que saber usarlos muy bien y hay que incluso tocarlos para que no te carguen todas las cosas que tú Claro, ves es que que te están cargando y que necesitas. aparte de meter contenido HTML y demás, que suelen meter los constructores, ¿no? Tenemos Sí, mucho anidación de elementos, es que es si lo utilizas mal, o no es que lo utilices mal, sino no tienes conocimiento de velocidad y empieza a cargar de todo. La fuente es lo mismo. Muchos módulos meten la fuente de Font Awesome esa, y PrestaShop por defecto te carga la de Material Icon, que es la de Google. mm, Entonces, estamos cargando dos fuentes de iconos cuando luego lo que tú dices lo vas a cargar para un módulo que a lo mejor se muestra dos iconos. Pues es una locura. Utiliza ya de claro. Material Icon que por defecto PrestaShop la carga. Que son feos, ya lo sabemos. Pero es lo que PrestaShop está O dando por no, defecto. o no uses O, met- eso y o usa mételo en directamente SVG una directamente. imagen, claro. Efectivamente. O una imagen en SVG o directamente en el código HTML del SVG. Pero Efectivamente. utilízalo porque para eso ya pues, ha mejorado. Pero tened cuidado con los módulos porque ahí todas esas tonterías luego hacen que poco a poco vaya bajando la puntuación, la velocidad, etcétera. Eso es. Y después, ya lo último que tenemos por aquí apuntado. Ah, no, tenemos más cosas. Madre mía, qué de cosas tenemos. Bueno, es que el cómo mejorarlo la he ido hablando conforme la he ido diciendo, Ah, así lo que hemos ido contando, es vale. más o menos igual. Después, los elementos de página que esperan a que se carguen otros elementos a través de la red antes de aparecer, ¿vale? Esto es pues lo que hemos comentado quizá de las fuentes, ¿no? ¿Tienes algún ejemplo de esto? Claro, sí, cualquier cosa que se carga externa de una CDN, ya sea una imagen, ya Ujú, sea la fuente también se suele cargar mucho de CDN, que está bien, pero es mejor cargarla localmente siempre. A no ser ujú. que, bueno, puedo utilizar una CDN para toda tu web y luego cargar todas las cosas de forma interna. Y bueno, pues eso es lo que puede tardar en la red, por eso también está la precarga o lo que se suele hacer con las fuentes que precargan la DNS o de dónde te la va a descargar
para que sea Sí. más rápido, que lo se suele hacer con la fuente de Google también. Eso es. También un comentario sobre la CDN. Antiguamente se usaban mucho porque es verdad que mejoraban el rendimiento, porque se compartía la caché de navegación entre páginas. Es decir, si tú te bajabas mm, Material Icons o Font Awesome o lo que sea de una CDN, o un tipo de fuente de una CDN, y navegabas a otro sitio que también se lo bajaba de otra CDN, se aprovechaba esa caché, se aprovechaban esos ficheros. Ahora por seguridad eso no sucede. Entonces, lo que tú te bajes de una CDN, pero que sea para un sitio web que has consultado, solo se mantiene para ese sitio web. Si tú vas a otro sitio web, aunque utilice la misma CDN, no se mantiene en tu caché, ¿vale? Entonces ya no es tan óptimo o ya no está tan indicado el usar una CDN por temas de rendimiento porque no aprovechas la... Hay otros temas que sí, para los que sí siguen sirviendo y siguen siendo muy útiles y ayudan a optimizar, pero para lo que es la caché compartida entre sitios ya no es algo que no funciona. Vale, esto es así por seguridad, porque si pillaban a alguien, inyectaba código malicioso en una CDN de esta, ya había hackeado un Ya para montón de todo, sitios. claro. Entonces, había que evitarlo, ¿vale? Después, las animaciones también pueden ser un problema en el CLS, ¿vale? Cuando animamos algo cambiando la altura y el ancho o el tipo o el tamaño de la letra, en lugar de usar la propiedad transform de CSS, pues eso perjudica al CLS porque en vez de decirle esto se va a transformar, le estás diciendo esto cambia de tamaño, ¿vale? Claro. Entonces el CLS no interpreta ahí bien la, lo que tú quieres hacer, ¿vale? Si le indicas transform, pues es más semántico y va a entenderse mejor. El navegador lo va a entender mejor. Y después aquí tenemos que animando los elementos por arriba, derecha, abajo o izquierda en lugar de transform. Pues Sí, pues igual, lo mismo, ¿vale? ¿no? Ya no solo el tamaño, sino la posición. Si lo subes 3 píxeles y lo bajas 3 píxeles. O sea, si le cambias la posición de top, right, tal, es mejor hacerlo otra for que hacerlo del formato como se haría por CSS normal cuando lo cargas por primera vez. Así que, bueno, pues con esto quedaría más o menos cubiertos todos los puntos que hacen que el CLS vaya a ser un poquito peor, ¿no? El Cumulative Layout Shift. En Ujú. resumen, para mejorar vuestro sitio, el rendimiento en este parámetro concretamente, utiliza siempre atributos de ancho y alto en el HTML de las imágenes, de los vídeos, de los iframes, de cualquier cosa incrustada. Después, no insertes contenido dinámicamente por encima del contenido que existe, a no ser que haya una interacción del usuario. Es decir, no cargues la página y después al cargar le inyectas el contenido, ¿no? Que hay formas, hay JavaScript que lo hacen y hay módulos que lo hacen y no, ¿vale? Entonces tú intenta que lo que tengas que cargar, que esté cargado, ya se venga del servidor. Después, si usas CSS para animar los elementos, úsalo adecuadamente con los atributos de transformación, incluso un atributo que no hemos utilizado, que para las fuentes personalizadas es verdad que se usa mucho y es display swap, ¿vale? Tú le pones display swap en el CSS de la fuente, y entonces sabe el navegador que esa fuente va a cambiar, entonces como que se prepara. En los enlaces de fuentes que tengas y en general en las cosas que cargues de otros servidores o que sean así como muy, puedan afectar mucho al layout, usa la cabecera link preload, ¿vale? Y finalmente intenta utilizar HTTP2 para que el contenido se pueda descargar a la vez desde varios sitios y así también reduzca el CLS. ¿Algo que se me haya olvidado? No, todo, está todo bien. O sea, al fin y al cabo estos son los 4 tips que hay que hacer. Tener mucho cuidado con las fuentes. Las Sí. fuentes, y si metéis fuentes de más, hacer eso, meter el swap, porque el swap te va a hacer el parpadeo ese que hace un poco feo, pero que cambia la fuente, ¿no? Que carga la web y de repente como parece, o sea, parece no que cambia la fuente, ¿no? El Mm. formato, pero te va a hacer que cargue la fuente y que luego, aunque te cambie la fuente, pues que no recargue o no haga toda la compilación esa que hace. La imagen es meterle siempre un alto y un ancho con la relación de aspectos, al igual que todos los elementos que se vayan a meter como vídeo, iframe y demás. Y utiliza HTTP2, porque es lo que más. Luego lo otro, pues sí, es más para programadores, ¿no? El tema de transformación de CSS y demás,
es más a nivel técnico si haces un módulo y tal, pero bueno, para mejorar tu PrestaShop no va a ser necesario y va a tener que tocar demasiadas cosas para los 4 módulos que lo suelen hacer, que no se suele hacer tantas animaciones. Así que poco más. Con esas 4 cosillas lo puedes mejorar. Y sobre todo lo que veo de módulo externo, mucho cuidado con las fuentes de iconos, fuentes tal, porque son el demonio para cargar de todo y al final que lo haga todo mal. Es más, si es que PrestaShop por defecto, la plantilla por defecto también te carga el material icon de forma externa, en vez de cargárselo de forma interna, ¿no? Y encima una versión obsoleta, súper antigua. Incluso jQuery, en fin. Vale. Sí. Pues listo, hemos dicho muchas palabras raras, tenéis las notas del programa como siempre en prestarradio.com y ahí podéis consultarlas y hacer las búsquedas y demás que necesitéis. Así que con esto, si te parece, vemos que nos cuenta Nacho de SEO. Venga, pues vamos allá. Muy buenas a todos, soy Nacho Benavides, consultor SEO en SEOgrinders y hoy venimos con un tip relacionado un poquito entre el SEO y el VPO. Vale, en general, mala maquetación del HTML o de los elementos a mostrar, muchas veces entre las distintas versiones de dispositivos ocultamos cosas que no deberíamos o ocultamos mal. Vale, por ejemplo, casos concretos, imaginemos que estamos en el slide de la home, ¿vale? El slide de la página de nuestra tienda de la home de inicio. Podríamos estar visual. Es típico que se muestre en texto, pero luego como la imagen no es las proporciones correctas de mobile, muchas veces lo que se hace es que se oculta. La manera de ocultar eso muchas veces es metiéndole un display none. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa cuando jugamos con display nones? Que realmente el elemento que tú estás ocultando está en el HTML. ¿Vale? Entonces, esto pasa típicamente en el SEO con el menú mobile versus el menú desktop o con el slide, con imágenes. ¿Vale? Entonces, lo que está pasando aquí es que por un lado a nivel de VPO estás perjudicando de que tu DOM está siendo más grande de lo que realmente debería de ser, porque si tú estás cargando, por ejemplo, en la versión desktop todo el menú desktop más el menú mobile, tienes 2 menús y no es necesario porque ni se visualiza ni nada de nada. Además, si esos elementos que tú estás ocultando tienen, por ejemplo, imágenes, imagínate que en la versión mobile estás cargando una imagen que tiene oculta de la versión desktop. Porque estás cargando otra vez elementos, está haciendo que tu web vaya peor sin necesidad, simplemente por ocultar con un display none. Hay otros motivos, hay otras maneras de poder ocultarlo sin tener que estar jugando con display none. Para esa sería la chapucilla que menos nos interesaría por SEO. Y dicho esto, pues nada, simplemente tener en cuenta que si hay imágenes, pues no ocultarlas. Si es algún bloque que tenga algún enlace, también estarías mal distribuyendo la autoridad, ¿vale? Porque un enlace, aunque esté con un display none, contar cuenta y autoridad fluye, ¿vale? Entonces aquí simplemente asegúrate que cuando ocultes, oculta bien. Si no, podrás perjudicar tanto a tu autoridad interna, como a tu semántica, como a tu web. Y listo, nos vemos en el siguiente tip. Y este ha sido el consejo fantástico de Nacho, con el que no voy a discutir hoy. Y bueno, pues esperamos que os sirva también para vuestro sitio. Y esto es lo que traemos hoy, ¿no, Antonio? Sí, otro episodio más técnico, poco aburrido. Un episodio técnico, pero bueno, no puede ser todo vender y vender. A veces hay que pararse, mejorar las cosas técnicas del sitio para poder seguir vendiendo más. O sea que... Correcto. ¿Vas a la playa ahora? Sí, claro, me estoy esperando, estoy bañado ya. Te veo como más fresquito, ¿ya tenía aire acondicionado? Sí, claro. Lo ponemos. Es una spa que da vuelta. Se llama aire acondicionado. Madre mía. Bueno, pues esto ha sido todo. Disfrutad del verano. Escuchad nuestros podcasts si os habéis quedado sin otros podcasts que escuchar. Y recordad que aquí en Prestar Radio lo único que queremos es que vendas más.